Pongámonos para orar, amados, para que sea el Señor con su palabra hablando en nuestros corazones. Bendito Señor, Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar una vez más dentro de tu casa. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que perdones todo pecado, toda falta, toda iniquidad que encuentres en nuestra vida. Limpia nuestros corazones y nuestras mentes. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta tarde sea hablando a nuestros corazones, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para recibir esa palabra viva y eficaz. Te exaltamos por la grandeza tuya, porque tú eres Dios y que fuera de ti no hay quien salve, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que miremos a ti todos los términos de la tierra y sean salvos. Creemos en tu bendita palabra, creemos que en ella hay poder y autoridad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. En el verso 8, 9 y 10 y 11 dice lo siguiente, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Y continuamos, amados, con la serie de el Espíritu Santo. Quiero hablar hoy de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra salvación, en todas las cosas que día a día requerimos de la ayuda permanente del Espíritu Santo. Quiero empezar diciéndoles y haciendo una analogía, una comparación de lo que dice el libro de Génesis. El libro de Génesis, amados, dice que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Menciona que habían tinieblas por doquier. Mas se escucha un diálogo diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Antes, el texto dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y así como el Espíritu Santo estuvo en la creación de todas las cosas, así también el Espíritu Santo es el que interviene en la creación del nuevo hombre. El nuevo hombre requiere de la intervención permanente, una intervención salvadora, una intervención motivadora para que el hombre pueda ser salvo y permanezca buscando y cuidando de su salvación, permaneciendo realmente de tal forma que es el Espíritu de Dios el que
motiva al hombre a permanecer en la presencia de Dios. Amados, el hombre sin el Espíritu Santo es un hombre vacío. En él no encontramos nada bueno. El corazón del hombre está vacío de tal forma que en él no podemos encontrar fe. Un corazón vacío, un corazón sin fe, es incapaz de poder buscar a un Salvador, porque en él no hay ningún parámetro espiritual que le permita conocer que existe un Dios creador, un Dios soberano, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Más bien por el contrario, los hombres argumentan una infinidad de cosas para no reconocer quién es Dios, quién es el Señor de la creación. Y muchos hombres desplazan la posibilidad de permitir que Cristo Jesús enseñoree en sus vidas. Aún dentro de la casa de Dios, muchas personas pueden dejar de buscar al Señor porque sencillamente su pensamiento se extravía cuando dejan de o no permiten que la voz del Espíritu pueda tocar sus corazones. Por eso es que el apóstol Pablo dice: y cuando escuches la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestra cerviz. Se requiere de un espíritu de humildad para recibir la palabra de Dios. Se requiere de un corazón que verdaderamente esté necesitado de la palabra de Dios para que ella pueda hacer el efecto que requiere. Sin embargo, amados, toda la obra, el mérito para que una persona venga a Cristo es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que interviene, es el Espíritu Santo el que se posa sobre el corazón del hombre y establece una obra maravillosa, amados, porque es el Espíritu Santo el que, a través del conocimiento que recibe el corazón del hombre, el hombre puede entender que él es un pecador. Solamente por medio del Espíritu Santo es que el hombre entiende que su vida está perdida sin Cristo Jesús. Es imposible, por más que otra persona le hable del Evangelio y de la palabra de Dios, si es que el Espíritu Santo no interviene, esta persona no podrá recibir realmente el conocimiento que es para vida eterna. Podrá tener un conocimiento literario, podrá tener mucho conocimiento de textos bíblicos, pero se requiere realmente de que el Espíritu de Dios intervenga de manera activa para que el corazón del hombre pueda transformarse. Es por medio de la transformación que el Espíritu Santo establece en la mente, en el corazón, así como en el principio dice que todo era tiniebla, todo era oscuridad. Así el corazón del hombre entenebrecido, oscurecido, necesita esa luz que ilumine su pensamiento para que sus ojos del alma puedan contemplar la grandeza de un Dios que es soberano, de un Dios que está allí para darnos de su Santo Espíritu, amados. Hay un texto en el libro de Ezequiel. Si me siguen a Ezequiel, amados, en el capítulo 36, hay una promesa que Dios hace de una manera maravillosa en Ezequiel 36, verso 25.
Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y el verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces vemos, amados, que es la transformación que Dios mismo promete para que nuestros corazones sean limpiados. Él esparce agua limpia y cambia el corazón de piedra por uno de carne. Y podríamos decir, amados, que es solo la intervención de Dios, es solo la intervención del Espíritu Santo la que hace posible que usted y yo podamos ser salvos, que podamos recibir el don de Dios, que podamos recibir esa gracia maravillosa, y que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos sean conforme al plan y propósito de Dios. De otra forma, amados, ninguna persona pudiera decir que los dones, sus virtudes, sus talentos le pertenecen a Él. El apóstol Pablo dice: ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? Todo viene del cielo, del tercer cielo desciende esa gracia maravillosa que establece dones, que establece talentos, virtudes. La santificación del hombre mismo viene por medio de la presencia del Espíritu Santo, que es el que establece nuestro corazón como morada para allí Él trabajar, de tal manera que nuestra vida cada día es mejorada por medio de la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que hace algo maravilloso. Podemos ver, amados, que en el libro de Efesios nos habla de algo tremendo. En el capítulo 2 dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, amados, es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Amados, sin el Espíritu de Dios estamos muertos, estamos indolentes, estamos insensibles, estamos displicentes, estamos hasta cansándonos de escuchar muchas veces la palabra de Dios. Sin el Espíritu de Dios usted no puede verdaderamente tener un apetito espiritual, no le anima a leer la Escritura, no le anima, no está animado a orar, a buscar de la presencia del Señor, a alabar y adorar. No existe eso, amados, porque si el Espíritu no está en nosotros, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted puede, amados, imaginémonos un cadáver que usted lo lava con agua limpia y luego lo viste con túnicas blancas, con lino fino, y a lo mejor lo maquilla y lo pone como sonrojado, pero tan pronto pasan las horas, él empieza a descomponerse. Las mordidas del gusano empiezan y la carne empieza a heder. Al cuarto día ya no se soporta. Ya hiede, dijo la hermana de Lázaro. Mi hermano ya hiede, tiene 4 días.
Imaginémonos, amados, cuando el hombre no tiene el Espíritu de Dios, cuán muerto está desde el punto de vista espiritual. Él no apetece, él es insensible, es indiferente, le cuesta realmente recibir una palabra, no es capaz de poder discernir los conceptos espirituales, porque en él no hay vida espiritual. Es imposible que él tenga una sensibilidad espiritual. Es imposible hablar de amor. Es imposible hablar de ternura. Es imposible hablar de compasión. Es imposible hablar de perdón. Es imposible hablar de la misericordia, porque está muerto. Cuando la Escritura dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refiere a la santidad de Dios, al Espíritu de Dios, a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, a la compasión de Dios, a lo sublime y santo de Dios que quiere que sus hijos tengan. Y a menos que clamemos a Dios y roguemos a Dios que su Espíritu llene nuestro corazón, que llene nuestra mente, seremos totalmente indiferentes. Puede el mismo Señor Jesucristo predicarnos como les predicó a los fariseos, y ellos fueron indiferentes. ¿Sabe por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios, tenían letra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 66, dice que el Espíritu de Dios es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y esto, amados, es lo que puede transformar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, la iglesia, amados. A menos que la iglesia ruegue al Todopoderoso que nos envíe el Espíritu Santo, no se juntarán los huesos secos. A menos que venga un viento celestial para que se lleve el hedor a muerte y traiga el olor de Cristo en nuestras vidas, no tendremos verdaderamente un crecimiento espiritual, peor numérico, porque el Espíritu de Dios es imprescindible dentro de la obra salvadora, de la obra santificadora, de la obra que inspira al hombre para poder exclamar la necesidad de la presencia de Dios dentro de su vida, dentro de su casa, dentro de su corazón, para que vengan tiempos de refrigerio realmente a nuestra vida. La resequedad, la falta de sensibilidad, la rudeza, la crudeza, la forma hostil que tiene el hombre en su aspecto natural para tratar a los demás es algo que es propio de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Solamente el que tiene el Espíritu Santo es el que puede y quiere permanecer en la presencia de Cristo Jesús. Sin el Espíritu de Dios, amados, nuestra vida realmente es sin fruto, sin la capacidad de poder realmente dar frutos agradables al Señor. El texto que leímos inicialmente habla de que Jesús instruye a sus discípulos para que cuando vean a un hombre a la entrada de la ciudad cargando una tinaja de agua, ellos lo sigan. Y dice, y lo seguirán, y cuando entren a la casa donde él va, preguntarán: ¿en dónde está el aposento en donde yo he de celebrar la Pascua? Y la respuesta del hombre es:
que ya estaba el aposento amplio preparado. Y es que el aposento amplio es un corazón que ha sido limpiado por el Espíritu de Dios. Este hombre que cargaba el agua era un hombre que estaba cambiando todos los esquemas de una cultura que era machista, en donde las que tenían que ir al pozo a cargar el agua eran las mujeres. Este hombre había cambiado contra toda norma y cultura, y él estaba llevando el agua, como todo hombre que lleva el Santo Espíritu de Dios a su casa y lo establece en los demás, para que todos participen de la gloria de Cristo, para que todos puedan ser llenos de esa luz admirable. El apóstol Pedro dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Amados, ¿por qué dice el apóstol que nos hizo renacer? Porque estábamos muertos, porque no había opción, no había posibilidad que nosotros nos pudiéramos salvar por nuestras propias obras. Es Dios el que interviene en su bendita gracia, en su bendita misericordia, para sacarnos del estado putrefacto en que nos encontrábamos, para poder nosotros tener una vida diferente, una vida nueva. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en Segunda de los Corintios, en el capítulo 5, ahí por el verso 16, dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Esto nos hace ver, amados, que a Dios le place hacer las cosas nuevas, transformándonos por medio de la renovación de nuestro espíritu, dándonos un corazón nuevo, esparciendo agua limpia, poniendo su espíritu en nuestros corazones. Y si ustedes ven en el capítulo que leímos del libro de Lucas, dice en la última parte: dice, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ustedes vean, una pregunta directa, porque, amados, es tremendo para una familia que no tiene su aposento preparado para que se celebre la Pascua con el Señor. ¿Sabe lo que es la Pascua? La Pascua es pasar por alto los pecados. En el antiguo Egipto, la primera Pascua que celebraron ellos fue cuando el ángel de la muerte pasó por alto en todos aquellos hogares en donde los dinteles de las puertas tenían la sangre del cordero, que indicaba que ellos estaban cubiertos y que el ángel de la muerte pasaría por alto, porque la plaga destruiría a todo primogénito. Entonces, cuando vemos la expresión del Señor Jesús diciendo: ¿dónde he de comer la Pascua?, es que Él pregunta porque el aposento tiene que ser amplio, en donde todos los miembros de la familia están convidados para que coman de esa Pascua maravillosa, que no es más que Cristo Jesús con nosotros, que nos ayuda verdaderamente para que no se ejecute la paga del pecado, que es muerte.
De esa forma, amados, el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Es importante, si me siguen al Evangelio de Juan en el capítulo 3, mis amados, en el verso 6, dice lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amados, si usted no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. No verá a Dios. Es solo por medio del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que vivifica. La carne para nada aprovecha. Por eso es que el Espíritu de Dios es tan sensible, amado, y tenemos que tener sumo cuidado para que Él no sea contristado, para que Él permanezca en nosotros, para que Él permanezca dentro del seno de la familia y podamos todos recibir eso maravilloso. El Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Por qué, amados? Porque sobre Él estaba el poder del Espíritu Santo, y Cristo Jesús está sobre la iglesia como cabeza, y de Él recibimos su Santo Espíritu, amados. ¿Para qué, amados? Para que se nos dé revelación. Dice que cuando Jesús resucitó y se presentó en el aposento alto y le habló a sus discípulos, ellos no entendían y tuvo que darles entendimiento, porque es solo por medio del Espíritu de Dios que usted puede entender, que usted puede tener revelación, que usted puede tener conocimiento. Sígame a Primera de Juan en el capítulo 2, en el verso 20. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es por medio de la unción, es por medio del Espíritu de Dios que usted puede entender, que usted puede recibir, que usted puede guardar, que usted puede conocer, que tiene que buscar la santidad, la justicia y la misericordia de Dios. Si usted tiene problemas para perdonar, si usted tiene problemas para repartir, usted tiene que rogarle a Dios para que mande su Espíritu sobre su vida, para que su corazón pueda ser sensible y pueda perdonar, amados. Porque cuanto más duro esté su corazón, más distante está del Señor, y la obra del Señor pues no se cumplirá en su vida. Necesitamos comprender que solo cuando estamos llenos del Espíritu de Dios es que tenemos la revelación y el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas personas pueden escuchar el mensaje, pueden captarlo literalmente el mensaje, pero su corazón no lo va a guardar. Por eso es que la Escritura dice: guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Nuestro corazón tiene que guardar solamente las cosas del Espíritu de Dios. El buen hombre dice que saca de su corazón el buen tesoro, y de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, amados, es de nuestro corazón que tienen que salir las cosas positivas, y eso no es de nosotros. Alguien dirá: es que mi carácter es así, es que yo soy
compasivo, es que yo soy comprensivo, es que yo soy calmado. Si usted tiene algo positivo, amados, déjeme decirle que no le pertenece a usted. Es lo que el Espíritu de Dios ha puesto en su corazón. Eso descendió por medio del Espíritu de Dios a su vida. Es solo allí cuando le pedimos, amados. Y si entendemos el mensaje, deberíamos entender también de la urgencia que debe de haber de pedirle a Dios su Santo Espíritu. Dice la Biblia que si pedimos el Espíritu de Dios, Él lo dará en abundancia y sin reproche. Así de generoso es Dios, así de generoso es el Señor para darnos de su Santo Espíritu. Una iglesia sin el Espíritu de Dios es una iglesia muerta. Si el Espíritu de Dios nos dejare, seremos 7 veces peor. Estaremos en la inmundicia siempre. Por tanto, necesitamos urgentemente que el Espíritu de Dios se mueva sobre nuestra vida, que sople viento celestial para que los huesos se junten, los huesos secos se junten y pueda haber un ruido espiritual que se establezca en la casa de Dios y que podamos alabar y que podamos glorificar y que podamos exaltar, llenos todos del Espíritu de Dios. Ninguna cosa que hagamos sin el Espíritu de Dios, Dios la recibirá. Todas las cosas que se hagan en la casa de Dios y en nuestra vida deben de ser ungidas por el poder del Espíritu Santo. Su vida, su familia, sus hijos tienen que tener el Espíritu de Dios. Su casa tiene que tener el aposento dispuesto para que el Señor pueda compartir con usted esa cena maravillosa, amados. El libro de Apocalipsis, en capítulo 3, en el verso 16 dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Necesitamos de la unción del Señor. Necesitamos la inspiración. Necesitamos que nos ilumine. Necesitamos que quite toda oscuridad. Necesitamos que Él ponga el orden en nuestra vida, que Él establezca todo lo que es bueno para nuestra vida, que quite de nosotros el caos, la incertidumbre, el vacío en donde no hay fe. Necesitamos ser llenos de fe para poder agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es solo por medio del Espíritu de Dios que vamos a recibir los dones y talentos que Dios tiene para nuestra vida. Nadie, amados, puede decir a Cristo Jesús Señor si no es por medio del Espíritu de Dios. Amén. Póngase de pie, amados. Vamos a alabar al Señor. Bendito sea su nombre. Oh, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por que ella es viva y eficaz. Señor, cada día necesitamos más y más de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti no hay engaño. Toda tu palabra es verdad. Toda tu palabra es cierta. Toda tu palabra es justa y verdadera. Señor, que tu iglesia sea llena del Espíritu de Dios, que tu iglesia sea investida, Señor Padre, ungida. Da un espíritu de revelación y de conocimiento a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Vengo al lugar más alto, al lugar más alto, a través de
yo vengo.